Audiolibros de Abundancia presenta Nathaniel Branden, Los 6 pilares de la autoestima. Parte 2, capítulos 5 y 6. Gracias por escuchar este audiolibro. Espero que lo disfrutes mucho y te sea de gran utilidad. Recomiendo escuchar el audio varias veces para absorber todo su contenido. Para más audiolibros visita el canal de YouTube, Audiolibros de Abundancia. Suscríbete para más contenido actualizado. Si quieres expresar algo, por favor deja un comentario. Si te gustó, por favor dale un like. Gracias. Segunda parte. Capítulo 5. Fuentes interiores de la autoestima. El enfoque centrado en la acción. No empezamos a partir del entorno, sino a partir de la persona. No partimos de lo que eligen hacer los demás, sino de lo que decide hacer la persona. Esto requiere una explicación. Quizá parezca más lógico empezar por examinar de qué manera el entorno familiar influye positiva o negativamente en la identidad del niño, que se forma lentamente. Dejando a un lado los posibles factores biológicos, podría pensarse que sin duda es aquí donde comienza la historia. Pero para nuestros fines actuales no es así. Empezamos por preguntar: ¿qué debe hacer una persona para crear y mantener su autoestima? ¿Qué pauta de acciones debe adoptar? ¿Cuál es la responsabilidad de usted y la mía como adultos? Para responder a esto tenemos un estándar mediante el cual responder a las preguntas. ¿Qué debe aprender a hacer un niño para obtener su autoestima? ¿Cuál es el camino correcto del desarrollo infantil? ¿Qué ideas deberían fomentarse en niños, padres y educadores? Hasta que no conozcamos qué prácticas debe dominar una persona para mantener la autoestima, hasta que identifiquemos en qué consiste una adultez psicológicamente sana, no tendremos criterios por los que valorar qué constituye una influencia o experiencia infantil favorable o desfavorable. La vida del niño comienza en un estado de total dependencia. Pero la vida y bienestar de un adulto, desde la satisfacción de las más simples necesidades a los valores más complejos, depende de la capacidad de pensar. Deben apreciarse las experiencias en la infancia que estimulan y fomentan el pensamiento, la confianza en sí mismo y la autonomía. En las familias en las que a menudo se niega la realidad y a menudo se castiga la conciencia, ponen enormes obstáculos a la autoestima. Crean un mundo de pesadilla en el que el niño puede sentir que pensar no es solo inútil, sino peligroso. Al considerar las raíces de la autoestima, ¿por qué no centrar nuestro enfoque en las prácticas, es decir, en las acciones mentales o físicas? La respuesta es que todo valor vinculado a la vida exige una acción para conseguirlo, mantenerlo o disfrutarlo. Perseguimos y mantenemos nuestros valores en el mundo mediante la acción. Como examino con más detalle en La psicología de la autoestima, los valores, por su misma naturaleza, son objeto de una acción. Y esto también puede decirse respecto al valor de la autoestima. La autoestima también es objeto de acción. Lo que determina el nivel de la autoestima es lo que la persona hace. Si un niño crece en un entorno doméstico adecuadamente formativo, es mayor la probabilidad de que aprenda las acciones que apoyan la autoestima, aunque tampoco esto es una garantía. Si se pone al niño en manos de buenos maestros, lo más probable es que aprenda conductas de apoyo de la autoestima. Si una persona se somete a una psicoterapia con éxito, en la que se disuelven sus miedos y eliminan los bloqueos para el funcionamiento efectivo, ello tendrá por consecuencia que manifestará un mayor número de acciones que apoyan su autoestima. Pero lo decisivo son las acciones de una persona. Lo que determina el nivel de autoestima es lo que la persona hace en el contexto de su conocimiento y valores. Y dado que la acción en el mundo es un reflejo de la acción dentro de la mente de la persona, lo decisivo son los procesos internos. Como veremos, los 6 pilares de la autoestima, las prácticas indispensables para la salud de la mente y el funcionamiento efectivo de la persona, son operaciones de la conciencia. Los 6 pilares son elecciones. Son elecciones a las que nos enfrentamos en todos los momentos de nuestra vida.
El término práctica tiene connotaciones que son relevantes en este contexto. Una práctica supone una disciplina de actuación de una determinada manera, una y otra vez, de manera consistente. No es una acción mediante arrebatos y arranques, ni siquiera una respuesta adecuada a una crisis. Más bien es una manera de actuar día tras día, ante las cuestiones grandes y pequeñas, una manera de comportarse que es también una forma de ser. La voluntad y sus límites. El libre albedrío no significa omnipotencia. La voluntad es una fuerza poderosa de nuestra vida, pero no es la única. Nuestra libertad no es absoluta ni ilimitada, y esto vale tanto para un joven como para un adulto. Son muchos los factores que pueden facilitar o dificultar el ejercicio adecuado de la conciencia. Algunos de ellos pueden ser genéticos y biológicos. El pensamiento enfocado puede resultarle más fácil a unas personas que a otras en razón de los factores que preceden a todas las experiencias de la vida. Hay razones para sospechar que llegamos a este mundo con algunas diferencias propias que hacen que sea más fácil o más difícil conseguir una autoestima sana, como físicas, mentales, etc. Además, podemos desarrollar importantes diferencias en cuanto a la predisposición a sentir ansiedad o depresión. También estas diferencias pueden hacer que sea más fácil o más difícil desarrollar la autoestima. A continuación vienen los factores del desarrollo. El entorno puede apoyar y estimular la afirmación sana de la conciencia, o bien puede oponerse a ella y socavarla. Muchas personas sufren tal daño en los primeros años, antes de que termine de formarse por completo su yo, que les resulta casi imposible tener una autoestima sana sin una intensa psicoterapia posterior. La paternidad y sus límites. La investigación sugiere que una de las mejores maneras para tener una buena autoestima es tener padres que tienen o tuvieron una buena autoestima. Además, si nuestros padres nos crían con amor y respeto, nos permiten experimentar una aceptación consistente y benévola. Nos ofrecen la estructura de soporte de reglas razonables y expectativas adecuadas que no nos saturan de contradicciones. Que no recurren al ridículo, la humillación o el abuso físico para controlarnos, que proyectan su fe en nuestra competencia y bondad. Tenemos una considerable oportunidad de interiorizar sus actitudes y de adquirir con ello las bases de una sana autoestima. Pero ningún estudio de investigación ha constatado que este resultado sea inevitable. Por ejemplo, el estudio de Coppersmith muestra claramente que no lo es. Hay personas que parecen haber sido educadas de forma excelente mediante las normas antes citadas y que, sin embargo, son adultos inseguros y con dudas sobre sí mismos. Y hay personas que han surgido de un contexto deprimente, que han sido criadas por adultos que hicieron todo mal y que, sin embargo, rinden bien en la escuela, establecen relaciones estables y satisfactorias, tienen un vigoroso sentido de su valor y dignidad y en la edad adulta satisfacen cualquier criterio racional de autoestima buena. En la niñez estas personas parecen saber cómo sacar alimento de un entorno que otros encuentran desesperadamente estéril, encuentran agua allí donde otros solo ven un desierto. Los psicólogos y psiquiatras, perplejos ante este fenómeno, definen a veces a este grupo como los invulnerables. No obstante, puede decirse con bastante seguridad que si se vive en un entorno humano sano en el que se respeta la realidad y la conducta de las personas es congruente, es mucho más fácil perseverar en los esfuerzos por ser racional y productivo que si las señales son siempre cambiantes, nada parece real, se niegan los hechos y se penaliza la conciencia. Las familias que crean semejantes entornos destructivos se denominan disfuncionales. Igual que hay familias disfuncionales, hay escuelas y organizaciones disfuncionales. Son disfuncionales porque ponen obstáculos en el camino a un ejercicio de la mente adecuado. Bloqueos interiores. Dentro de la propia psique puede haber obstrucciones para el pensamiento. Las defensas y bloqueos subconscientes pueden hacernos olvidar incluso la necesidad de pensar sobre una determinada cuestión. La conciencia es una espiral, existe a muchos niveles. Un problema no resuelto a un nivel puede entorpecer las operaciones a otro nivel.
Por ejemplo, si bloqueo mis sentimientos acerca de mis padres. Si corto el acceso a esos sentimientos mediante la negación, la desafección y la represión. E intento pensar entonces acerca de mi relación con mi jefe. Puedo haberme desconectado de tanto material importante, que fácilmente me siento confuso y desanimado. Y entonces abandono ese esfuerzo. O bien, si bloqueo los principales sentimientos negativos sobre una tarea que me ha fijado mi jefe. Y compruebo que mi interacción con mi equipo es tóxica de forma persistente y misteriosa. Puedo tener gran dificultad para pensar en la manera de eliminar este rasgo negativo. Mientras siga sin ser consciente de la fuente más profunda de la alteración. Aún así, mi autoestima se verá afectada por el hecho de que yo intente tener conciencia de mi problema. Lo que sabemos. Si bien podemos no conocer todos los factores biológicos o del desarrollo que influyen en la autoestima, es mucho lo que sabemos sobre las prácticas de voluntad específicas que pueden aumentarla o reducirla. Sabemos que un compromiso sincero de comprender inspira confianza en uno mismo, y que una evitación del esfuerzo tiene el efecto contrario. Sabemos que las personas que viven de manera consciente se sienten más competentes que las que viven sin una conciencia de su vida. Sabemos que la integridad genera respeto de uno mismo y que la hipocresía no lo genera. Creemos saber todo esto de forma implícita, aunque es sorprendente lo poco que se habla de estas cuestiones. En cuanto a adultos, no podemos volver a hacernos crecer, no podemos revivir nuestra infancia con unos padres diferentes. Por supuesto, podemos tener que contemplar la psicoterapia. Pero dejando a un lado esa opción, podemos preguntarnos: ¿qué puedo hacer yo hoy para elevar el nivel de mi autoestima? Como veremos, sea cual sea nuestra historia, si comprendemos la naturaleza de la autoestima y las prácticas de las que depende, la mayoría de nosotros podemos hacer mucho. Este conocimiento es importante por dos razones. En primer lugar, si deseamos trabajar en nuestra propia autoestima, tenemos que conocer qué prácticas específicas tienen el poder de aumentarla. En segundo lugar, si trabajamos con otras personas y deseamos apoyar su autoestima, inspirarles y producir lo mejor en ellas, tenemos que conocer qué prácticas específicas aspiramos a fomentar o facilitar. Debemos llegar a ser lo que deseamos enseñar. Enseñar con el ejemplo. Como anotación al margen para los padres, maestros, psicoterapeutas y directivos que puedan leer este libro. Para tener una mejor aproximación de la manera de apoyar la autoestima de otras personas. Quiero decir que el lugar por el que hay que comenzar sigue siendo uno mismo. Si uno no comprende cómo opera internamente la dinámica de la autoestima, si uno no conoce por experiencia directa lo que reduce o eleva su propia autoestima, no tendrá la comprensión íntima de la cuestión necesaria para realizar una aportación óptima a los demás. Asimismo, las cuestiones no resueltas en uno mismo ponen límites a nuestra eficacia a la hora de ayudar a los demás. Puede ser tentador, pero a menudo es engañoso, creer que lo que uno dice puede comunicar de manera más fuerte que lo que uno manifiesta mediante su propia persona. Debemos llegar a ser lo que deseamos enseñar. Ejercicios de completar frases. A lo largo de este audiolibro presento muchos ejemplos de cómo pueden utilizarse los ejercicios de completar frases para fortalecer la autoestima. El trabajo de completar frases es un instrumento tanto de la terapia como de la investigación. Desde 1970, año en que empecé a utilizarlo, he encontrado formas cada vez más amplias y esclarecedoras de utilizarlo. Para facilitar la comprensión de sí mismo, para echar abajo las barreras represivas, para liberar la expresión de uno mismo. Para activar la autocuración y para comprobar y volver a comprobar continuamente mis propias hipótesis. La esencia de este método consiste en presentar un principio de oración a la persona. Una frase incompleta. Se le pide a continuación que repita este fragmento de oración una y otra vez. Cada vez que se completa la oración, se completa con un final diferente. A continuación se le presenta otro principio de frase, y luego otro,
permitiéndole explorar un ámbito particular a niveles cada vez más profundos. Este trabajo puede hacerse en voz alta o por escrito. El trabajo de completar frases desempeña un papel esencial para determinar qué cosas hacen las personas que elevan o disminuyen su autoestima. Cuando se observan determinadas pautas de terminaciones una y otra vez, con diferentes tipos de oraciones de diferentes partes del país y en diferentes países de todo el mundo, está claro que hemos alcanzado realidades fundamentales. En los próximos capítulos presento muchos ejemplos del tipo de terminaciones de frase que utilizo, y ello por dos razones. La primera es la de ofrecer a los lectores la oportunidad de aplicar por sí mismos esta labor. Si desean integrar las ideas de las 6 prácticas en su vida cotidiana. La otra es ofrecer un medio por el que psicólogos y psiquiatras puedan comprobar las ideas de este libro y ver por sí mismos si en realidad he identificado las conductas más importantes de las que depende la autoestima. Las 6 prácticas. Como la autoestima es una consecuencia, un producto de prácticas que se generan interiormente. No podemos trabajar directamente sobre la autoestima, ni sobre la nuestra, ni sobre la de nadie. Debemos dirigirnos a la fuente de la autoestima. Una vez que comprendemos en qué consisten estas prácticas, podemos empezar a iniciarlas en nosotros mismos y a relacionarnos con los demás de manera que les facilitemos o animemos a hacer lo mismo. Estimular la autoestima en la escuela o en el puesto de trabajo, por ejemplo, es crear un clima que apoye y refuerce las prácticas que fortalecen la autoestima. Entonces, en esencia, ¿de qué depende una sana autoestima? ¿De qué prácticas estoy hablando? Identifico 6 prácticas que, como puede demostrarse, tienen una importancia crucial. A partir de mi trabajo con numerosas personas en psicoterapia para ayudarles a fomentar su eficacia personal y su respeto de sí mismas, estoy convencido, por razones que explico, de que estas son las cuestiones capitales. No he encontrado otras de importancia comparable. Esta es la razón por la que las denomino los 6 pilares de la autoestima. No será difícil ver por qué cualquier mejora de estas prácticas produce beneficios inequívocos. Tan pronto comprendamos estas prácticas tendremos la posibilidad de elegirlas, de actuar para integrarlas en nuestra forma de vida. Esta potestad es la potestad de elevar nuestro nivel de autoestima. Cualquiera que sea el punto de partida, y por difícil que pueda ser el proyecto en las primeras etapas, no es necesario alcanzar la perfección en estas prácticas. Solo es preciso elevar nuestro nivel medio de competencia para experimentar un crecimiento en eficacia personal y respeto de uno mismo. A menudo he sido testigo de extraordinarios cambios en la vida de las personas solo con realizar mejoras relativamente pequeñas en estas prácticas. De hecho, animo a los clientes a pensar en términos de pequeños pasos en vez de en términos de grandes progresos. Los grandes pasos pueden atemorizar y paralizar, mientras que los pequeños parecen más realizables y un paso pequeño conduce a otro. Estos son los 6 pilares de la autoestima. La práctica de vivir conscientemente. La práctica de aceptarse a sí mismo. La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo. La práctica de la autoafirmación. La práctica de vivir con propósito. La práctica de la integridad personal. En los 6 próximos capítulos examinaremos cada uno de ellos por orden. Para más audiolibros visita el canal de YouTube, Audiolibros de Abundancia. Suscríbete para más contenido actualizado. Si quieres expresar algo, por favor deja un comentario. Si te gustó, por favor dale un like. Gracias. Capítulo 6. La práctica de vivir conscientemente. Prácticamente en todas las grandes tradiciones espirituales y filosóficas del mundo, aparece de alguna manera la idea de que la mayoría de los seres humanos recorren su vida como sonámbulos. La ilustración se identifica con un despertar. La evolución y el progreso se identifican con una expansión de la conciencia. Percibimos la conciencia como la suprema manifestación de la vida.
Cuanto más elevada sea la forma de conciencia, más avanzada será la forma de vida. Subiendo en la escala evolutiva desde el momento en que aparece la conciencia por vez primera en la Tierra. Cada forma de vida tiene una forma de conciencia más avanzada que la forma de vida del peldaño inferior. En nuestra propia especie llevamos más lejos este mismo principio. Identificamos una mayor madurez con una visión más amplia, una mayor conciencia y un conocimiento superior. ¿Por qué es tan importante la conciencia? Para todas las especies que la poseen la conciencia, esta es el instrumento básico de supervivencia. Porque es la capacidad de ser consciente del entorno, de alguna manera, a algún nivel, y de orientar la acción en consonancia. Utilizo aquí el término conciencia en su significado primario. El estado de ser consciente de algún aspecto de la realidad. También hablamos de la conciencia como de una facultad, el atributo de ser capaz de ser consciente. A la forma de conciencia típicamente humana, con su capacidad de formación de conceptos y de pensamiento abstracto, le damos el nombre de mente. Como hemos visto, somos seres para quienes la conciencia, a nivel conceptual, es una práctica de voluntad. Esto significa que el diseño de nuestra naturaleza contiene una opción extraordinaria. La opción de buscar la conciencia o de no hacerlo, o evitarlo activamente. La opción de buscar la verdad o de no hacerlo, o evitarlo activamente. La opción de enfocar nuestra mente o no hacerlo, u optar por defender a un nivel de conciencia inferior. En otras palabras, tenemos la opción de ejercitar nuestras facultades o de cambiar nuestros medios de supervivencia y de bienestar. Esta capacidad de dirigirnos por nosotros mismos es nuestra bendición y, en ocasiones, nuestra carga. Nuestra mente es nuestro instrumento básico de supervivencia. Si se traiciona la mente, se resiente la autoestima. Si no aportamos un adecuado nivel de conciencia a nuestras actividades, si no vivimos de manera consciente, el precio inevitable es un disminuido sentido de eficacia personal y de respeto de uno mismo. No podemos sentirnos competentes y valiosos si conducimos nuestra vida en estado de confusión mental. Nuestra mente es nuestro instrumento básico de supervivencia. Si se traiciona la mente, se resiente la autoestima. La forma más simple de esta traición es la evasión de los hechos que nos causan perplejidad. Por ejemplo, sé que no estoy trabajando bien, pero no quiero pensar sobre ese tema. Sé que hay signos de que nuestro negocio tiene cada vez peores problemas, pero lo que hicimos funcionó en el pasado, ¿no? Este tema me complica la vida. Quizás si espero la situación se resolverá sola. ¿Maltrato femenino? ¿Qué es eso? Mi esposa fue influenciada por esas feministas. Por eso se queja. Sé que mis hijos sufren por recibir tan poco de mí y sé que les causo daño y resentimiento, pero algún día, de algún modo, cambiaré. ¿Qué quiere decir? Que tomo demasiado. Puedo dejar de beber cuando quiera. Sé que mi forma de comer está arruinando mi salud, pero... Sé que gasto demasiado, pero... Sé que soy un mentiroso y miento sobre mis logros, pero... Mediante las miles de elecciones que realizamos entre pensar y no pensar, ser responsables ante la realidad o sustraernos a ella, establecemos un sentido del tipo de persona que somos. Rara vez recordamos conscientemente estas elecciones. Pero éstas se acumulan en lo profundo de nuestra psique, y la suma es esa experiencia que denominamos autoestima. La autoestima es la reputación que llegamos a tener para con nosotros mismos. No todos tenemos la misma inteligencia, pero no es de la inteligencia de lo que se trata. El principio de vivir de manera consciente no está afectado por los grados de inteligencia. Vivir de manera consciente significa intentar ser consciente de todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, propósitos, valores y metas. Vivir al máximo de nuestras capacidades, sean cuales sean estas, y comportarnos de acuerdo con lo que vemos y conocemos. La traición de la conciencia. Este último aspecto merece ser remarcado. La conciencia que no se traduce en una acción adecuada es una traición de la conciencia, es una autoanulación de la mente.
Vivir de manera consciente significa más que el mero ver y conocer, significa actuar sobre lo que vemos y conocemos. Así, puedo reconocer que he sido injusto y he dañado a mi hijo, a mi esposa o a mi amigo, y tengo que hacer las oportunas correcciones. Pero no deseo admitir que he cometido un error y me doy vueltas, afirmando que estoy todavía pensando acerca de la situación. Esto es lo contrario a vivir de manera consciente. A un nivel fundamental es una evitación de la conciencia. Evitación del significado de lo que estoy haciendo. Evitación de mis motivos. Evitación de mi incesante crueldad. Posibles equívocos. Permítaseme anticipar y examinar algunos posibles equívocos en la aplicación del principio de vivir de manera consciente. Por su misma naturaleza, el aprendizaje humano automatiza los conocimientos y aptitudes nuevos, como hablar un lenguaje o conducir un automóvil. De manera que no necesitemos el nivel de conciencia explícita que fue necesario durante la etapa de aprendizaje. Una vez se consigue el dominio, estos conocimientos o aptitudes se suman al repertorio acumulado del subconsciente, liberando así la mente consciente para lo nuevo y desconocido. El vivir de manera consciente no significa que mantengamos una conciencia explícita de todo lo que hemos aprendido, lo cual no sería ni posible ni deseable. El actuar de manera consciente, tener un enfoque mental adecuado, no significa que llevemos a cabo algún tipo de solución de problemas en cada momento de nuestra vida consciente. Podemos optar por meditar, por ejemplo, vaciando nuestra mente de todo pensamiento para estar abiertos a nuevas posibilidades de relajación, rejuvenecimiento, creatividad, intuición o a alguna forma de trascendencia. Esta puede ser una actividad mental totalmente adecuada, de hecho, en algunos contextos, una actividad muy deseable. Y por supuesto hay otras alternativas para la solución de problemas, como la ensoñación creativa o el abandono al juego físico o a la sensación erótica. En cuestiones relativas al funcionamiento mental, el contexto determina la idoneidad. Obrar de manera consciente no significa estar siempre en el mismo estado mental, sino más bien estar en el estado adecuado a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy dando volteretas en el suelo con un niño, obviamente mi estado mental será muy diferente al de cuando estoy trabajando en un libro. Pero el que estoy obrando de manera consciente se manifestará en el hecho de que por muy insensatamente lúdico que pueda llegar a estar, parte de mi mente está controlando la situación para asegurar que el niño está a salvo de todo riesgo. Si, en cambio, olvido el hecho de que estoy jugando demasiado fuerte y haciendo daño al niño, mi nivel de conciencia es inadecuado a la situación. Lo decisivo es que la cuestión de la idoneidad de mi estado de conciencia solo puede determinarse en relación a mis propósitos. No existe un estado correcto o incorrecto en un vacío. Dado el incontable número de cosas de nuestro mundo del que es teóricamente posible ser consciente, está claro que la conciencia supone un proceso de selección. Al optar por asistir aquí, implícitamente opto por no acudir a otro lugar, al menos en este momento. Al estar sentado en mi ordenador y escribir este libro, estoy relativamente al margen del resto de mi entorno. Si cambio mi centro de atención, paso a ser consciente del sonido de los automóviles que pasan, del sonido de un niño que grita y de un perro que ladra. En otro momento mi conciencia se sustraerá a todos estos estímulos y mi mente estará absorta en las palabras que aparecen en la pantalla de mi ordenador y en las palabras que se forman en mi mente. Mi propósito y mis valores determinan la norma de selección. Cuando estoy escribiendo, a menudo me encuentro en un estado de tanta concentración que se parece a un estado de trance, está en funcionamiento un implacable proceso de selección. Pero en ese contexto yo diría que estoy actuando a un alto nivel de conciencia. Sin embargo, si, sin cambiar de estado, mientras sigo ocupado en mis pensamientos y ajeno a mi entorno exterior, tuviese que conducir mi automóvil, podría acusárseme de actuar a un nivel de conciencia peligrosamente bajo porque no me había adaptado al cambio de contexto y propósito. Digámoslo una vez más, solo el contexto puede determinar qué estado mental es adecuado. Ser responsable hacia la realidad.
El vivir conscientemente implica un respeto hacia los hechos de la realidad. Esto significa tanto los hechos de nuestro mundo interior, necesidades, deseos, emociones, como del mundo exterior. Esto está en contraste con esa falta de respeto a la realidad implícita en una actitud como la expresada en esta frase. Si no decido verlo o reconocerlo, no existe. Cuando vivimos de manera consciente no imaginamos que nuestros sentimientos son una guía infalible a la verdad. El vivir de manera consciente es vivir siendo responsable hacia la realidad. No es necesario que nos tenga que gustar lo que vemos, pero reconocemos que lo que existe, existe, y que lo que no existe, no existe. Los deseos, o temores, o negaciones no modifican los hechos. Si deseo un traje nuevo pero necesito el dinero para el alquiler, mi deseo no transforma la realidad y vuelve racional la compra. Si temo una operación que mi médico me asegura que es necesaria para salvarme la vida, mi miedo no significa que vaya a vivir igualmente bien sin la operación. Si un enunciado es verdadero, mi negación de él no lo convertirá en falso. Así pues, cuando vivimos de manera consciente no confundimos lo subjetivo con lo objetivo. No imaginamos que nuestros sentimientos son una guía infalible a la verdad. Sin duda podemos aprender de nuestros sentimientos, y estos pueden apuntarnos incluso en la dirección de hechos importantes. Pero esto supondrá reflexión y comprobación de la realidad y supone el concurso de la razón. Una vez entendido esto, veamos más de cerca en qué consiste la práctica de vivir de manera consciente. Los aspectos concretos del vivir de manera consciente suponen una mente que está activa en vez de pasiva. Una inteligencia que se aprecia a sí misma. Estar presente en el momento sin desatender el contexto más amplio. Salir al encuentro de los hechos importantes en vez de rehuirlos. Preocuparse de distinguir los hechos de las interpretaciones y de las emociones. Percibir y enfrentarme a mis impulsos para evitar o negar las realidades dolorosas o amenazantes. Interesarse por conocer dónde estoy en relación a mis diversas metas y proyectos, tanto personales como profesionales, y así estoy triunfando o fracasando. Interesarse por conocer si mis acciones están en sintonía con mis propósitos. Buscar la retroalimentación del entorno para adaptar o corregir mi camino cuando es necesario. Perseverar en el intento de comprender a pesar de las dificultades. Ser receptivo a los conocimientos nuevos y estar dispuesto a reexaminar las antiguas suposiciones. Estar dispuesto a ver y a corregir los errores. Intentar siempre ampliar la conciencia, un compromiso en aprender, por lo tanto, un compromiso con el crecimiento como forma de vida. Interesarse por comprender el mundo que nos rodea. Interesarse por conocer no solo la realidad exterior sino también la realidad interior. La realidad de mis necesidades, sentimientos, aspiraciones y motivos, de manera que no sea un extraño o un misterio para mí mismo. Preocuparme de ser consciente de los valores que me mueven y guían, así como de su raíz. De forma que no esté gobernado por valores que he adoptado de manera irracional o he aceptado acríticamente de los demás. Examinemos cada uno de esos aspectos por orden. Una mente que está activa en vez de pasiva. Este es el acto más importante de la autoafirmación, la elección de pensar, de buscar la conciencia, la comprensión, el conocimiento y la claridad. Está implícita en esta orientación otra virtud de la autoestima, la de la responsabilidad por uno mismo. Como yo soy responsable de mi vida y de mi felicidad, decido ser consciente y estar guiado por la comprensión más clara de que soy capaz. No caigo en la fantasía de que otra persona puede ahorrarme la necesidad de pensar o tomar decisiones por mí. Una inteligencia que goza de su propia inteligencia. La inclinación natural de un niño es obtener placer mediante el uso de la mente y también y del cuerpo. La tarea primaria del niño es aprender. También es su entretenimiento principal. El mantener esa orientación en la edad adulta, de modo que la conciencia no sea una carga sino una alegría. Es la característica de un ser humano desarrollado con éxito.
Por supuesto, en cuanto a adultos no podemos optar por sentir placer en la afirmación de la conciencia si por una u otra razón la asociamos con el miedo, el dolor o con un esfuerzo agotador. Pero quien ha perseverado, superado estas barreras y aprendido a vivir de manera más consciente, dirá que ese aprendizaje pasa a ser cada vez más una fuente de satisfacción mayor. Estar en el momento sin desatender el contexto más amplio. La idea de vivir de manera consciente lleva implícita la de estar presente a lo que uno hace. Si estoy escuchando la queja de un cliente, hay que estar presente a esa experiencia. Si estoy jugando con mi hijo, hay que estar presente a esa actividad. Si estoy trabajando con un cliente de psicoterapia, hay que estar con el cliente y no en otro lugar. Se trata de hacer lo que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo. Esto no quiere decir que mi conciencia se reduzca solo a la experiencia sensorial inmediata, desvinculada del contexto más amplio de mi conocimiento. Si no puedo permanecer vinculado a ese contexto más amplio, mi conciencia se empobrece. Deseo estar en el momento pero no atrapado en el momento. Este es el equilibrio que me permite estar en la disposición más rica en recursos. Salir al encuentro de los hechos importantes en vez de rehuirlos. Lo que determina la relevancia son mis necesidades, deseos, valores, metas y acciones. Estoy atento y soy curioso a cualquier información que pueda hacerme modificar mi camino o corregir mis supuestos, o bien parto de la premisa de que no tengo nada nuevo que aprender. Busco continuamente nuevos datos de manera activa que puedan ser de utilidad o bien cierro mis ojos a ellos cuando se presentan. No tenemos que preguntarnos qué opción es más capacitadora. Preocuparse de distinguir los hechos de las interpretaciones y de las emociones. Te veo con el ceño fruncido, interpreto que esto significa que estás enfadado conmigo, siento daño, me pongo a la defensiva o me siento tratado injustamente. En realidad mi interpretación puede ser correcta o incorrecta. Puedo estar acertado o no acertado en la forma de sentir con la que respondo. En cualquier caso, aquí concurren procesos independientes y diferenciados. Si no soy consciente de ello, tiendo a considerar mis sentimientos como la voz de la realidad, lo cual puede conducirme al desastre. Siempre debe considerarse el miedo y el dolor como señales para no cerrar los ojos, sino para abrirlos más. Puede suceder que, por ejemplo, oigo que los médicos están debatiendo un problema que parece no tener solución. Entonces yo interpreto que esto significa que la razón y la ciencia han fracasado, me siento descorazonado y trastornado. O puedo sentirme alegre y triunfante en función de mis restantes creencias filosóficas. En realidad, todo lo que está probado es que los médicos dicen que no salen del problema. El resto es lo que mi mente agrega, que puede ser racional o irracional, pero que en cualquier caso dice más sobre mí que sobre la realidad exterior. Para vivir de manera consciente tengo que ser sensible a estas distinciones. Lo que yo percibo, lo que interpreto que algo significa y cómo me siento en relación a ello son tres cuestiones independientes. Si no distingo entre ellas, mi arraigo en la realidad pierde pie. Lo que significa que pierde pie mi eficacia personal. Percibir y enfrentarme a mis impulsos para evitar o negar las realidades dolorosas o amenazantes. Nada es más natural que evitar lo que suscita temor o dolor. Como esto incluye hechos que nuestro interés personal nos exige afrontar y considerar, podemos tener que superar los impulsos de evitación. Pero esto exige tener conciencia de estos impulsos. Lo que necesitamos entonces es una orientación del autoexamen y de la conciencia de nosotros mismos, de la conciencia dirigida tanto hacia el interior como hacia el exterior. El vivir de manera consciente consiste en parte en prevenirse contra el impulso de la inconsciencia, a veces seductor. Esto nos exige la más implacable sinceridad de que seamos capaces. El temor y el dolor deben considerarse señales para no cerrar los ojos sino para abrirlos más, no para desviar la mirada sino para mirar más atentamente. Esta tarea está lejos de ser fácil o de no suponer esfuerzo. No es realista imaginar que siempre vamos a ejecutarla perfectamente.
Pero las personas tienen grandes diferencias en lo que respecta a la sinceridad de sus intenciones y los grados son importantes. La autoestima no pide un éxito impecable sino la intención más seria de ser conscientes. Interesarse por conocer dónde estoy en relación a mis diversas metas y proyectos, tanto personales como profesionales, y así estoy triunfando o fracasando. Por ejemplo, si una de mis metas es tener un matrimonio exitoso y satisfactorio. ¿Cuál es el estado actual de mi matrimonio? Lo sé. ¿Responderíamos de la misma manera mi pareja y yo? ¿Estamos mi pareja y yo felices el uno con el otro? ¿Tenemos frustraciones y problemas sin resolver? Si es así, ¿qué es lo que hago al respecto? ¿Tengo algún plan de acción o meramente espero que las cosas mejorarán de algún modo? Si una de mis aspiraciones es tener un día mi propio negocio, ¿qué estoy haciendo para ello? ¿Estoy más cerca de esa meta que hace un mes o un año? ¿Estoy aplicado a ella o no? Si una de mis ambiciones es ser un escritor profesional, ¿dónde me encuentro en la actualidad en relación a la posibilidad de colmar esa ambición? ¿Qué estoy haciendo para materializarla? ¿Voy a estar más cerca de cumplirla el próximo año que este año? Si es así, ¿por qué? ¿Estoy aportando a mis proyectos toda la conciencia que necesito? Interesarse por conocer si mis acciones están en sintonía con mis propósitos. Esta es una cuestión estrechamente vinculada con la anterior. En ocasiones ha habido una gran falta de congruencia entre las que consideramos nuestras metas o propósitos y la manera de invertir nuestro tiempo y energías. Aquello que decimos que más nos interesa puede ser objeto de muy poca atención por nuestra parte, mientras que aquello que decimos nos importa mucho menos recibe mucha más atención. Así pues, el vivir conscientemente supone controlar nuestras acciones en relación a nuestras metas, buscar pruebas de sintonía o desacuerdo. Si existe un desacuerdo, será preciso reformular o bien nuestras acciones o bien nuestras metas. Buscar la retroalimentación del entorno para adaptar o corregir mi camino cuando es necesario. Cuando un piloto vuela desde Los Ángeles a Nueva York, siempre se separa ligeramente de su camino. Esta información, denominada retroalimentación, se retransmite por medio de los instrumentos a fin de que se realicen continuos ajustes para mantener el avión en la trayectoria correcta. En la conducción de nuestra vida y la prosecución de nuestras metas no podemos fijar con seguridad nuestro curso una vez y permanecer ciegos después. Siempre hay una posibilidad de que la información nueva exija un ajuste de nuestros planes e intenciones. Un directivo de empresa que actúa con un alto nivel de conciencia hace planes para el mercado del mañana. Si dirigimos un negocio, quizá tengamos que revisar nuestra estrategia publicitaria. Quizás el directivo en quien confiamos se muestra incapaz de cumplir la labor. Quizás el producto que parecía una idea brillante cuando se concibió por vez primera ha quedado obsoleto frente al de la competencia. Quizá la aparición súbita de nuevos competidores de otros países nos obliga a repensar nuestra estrategia global. Quizá los cambios recientes de la demografía tengan implicaciones futuras para nuestro negocio que tenemos que examinar ahora y relacionar a nuestras actuales proyecciones. La rapidez con que percibimos estos hechos y respondemos adecuadamente tiene mucho que ver con el nivel de conciencia con que actuamos. Un directivo que opera con un alto nivel de conciencia hace planes para el mercado del mañana. Un directivo que opera a un nivel más modesto piensa en términos del mercado actual. Un directivo que opera a un bajo nivel puede no percibir que aún está pensando en términos de ayer. A nivel más personal, supongamos que me gustarían algunas nuevas conductas de mi pareja. Llevo a cabo determinadas acciones orientadas a producir estos cambios. ¿Persevero en estas acciones sin percibir si producen el resultado deseado? ¿Tenemos mi pareja y yo 1000 veces la misma conversación? O bien, si veo que no funciona lo que estoy haciendo, ¿intento alguna otra cosa? En otras palabras, opero de forma mecánica o bien de manera consciente. Perseverar en el intento de comprender a pesar de las dificultades. En mi búsqueda de la comprensión y el dominio a veces encuentro dificultades. Cuando esto sucede, tengo dos alternativas:
perseverar o abandonar. Los estudiantes se enfrentan a esta alternativa en sus estudios escolares. Los científicos se enfrentan a ella cuando luchan con problemas de investigación. Los ejecutivos se enfrentan a ella en los 1000 retos de los negocios de cada día. Todo el mundo se enfrenta a ella en las relaciones personales. Si perseveramos en la voluntad de ser eficaces, pero parece que estamos ante un obstáculo que no podemos superar. Podemos tomar una pausa o ensayar un enfoque nuevo, pero no entregarnos a la desesperación o resignarnos a la derrota. En cambio, si abandonamos, nos retiramos, adoptamos una actitud pasiva o lo intentamos una y otra vez sin un propósito consciente, reducimos el nivel de nuestra conciencia para evitar el dolor y la frustración asociados a nuestros esfuerzos. El mundo pertenece a quienes perseveran. Recuerdo una anécdota que se cuenta acerca de Winston Churchill. Le invitaron a pronunciar una conferencia en una fiesta de graduación académica y los estudiantes esperaron expectantes la elogiosa introducción que tuvo, ansiosos por conocer lo que iba a decir este personaje. Finalmente, Churchill se puso en pie, miró a la clase y exclamó: "Nunca, nunca, 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 nunca abandonen". Y a continuación se sentó. Por supuesto, en ocasiones podemos optar racionalmente por interrumpir nuestros esfuerzos de comprender o dominar algo porque, en el contexto de nuestros otros valores e inquietudes, no está justificado un gasto adicional de tiempo, energía y recursos. Pero esta es una cuestión diferente y al margen de nuestro tema presente, y no tenemos más que señalar que la decisión de abandonar debe ser consciente. Ser receptivo a los conocimientos nuevos y estar dispuesto a reexaminar las antiguas suposiciones. No estamos operando a un alto nivel de conciencia si estamos totalmente absortos en lo que creemos que ya sabemos. Y no nos interesa o somos insensibles a la información nueva que pueda afectar a nuestras ideas y convicciones. Semejante actitud excluye la posibilidad de crecimiento. La alternativa no consiste en poner en duda todo lo que pensamos, sino más bien mantener una actitud abierta a las experiencias y conocimientos nuevos. Porque incluso cuando no estamos equivocados al principio, incluso cuando nuestras premisas iniciales son válidas, siempre son posibles nuevas aclaraciones, modificaciones y mejoras de comprensión. Y en ocasiones nuestras premisas son erróneas y tienen que ser revisadas. Esto nos lleva al siguiente aspecto. Estar dispuesto a ver y a corregir los errores. Una vez aceptamos como verdaderas determinadas ideas o premisas, casi es inevitable que con el tiempo nos apeguemos a ellas. El peligro entonces es el de que podemos no desear reconocer la evidencia de que estamos equivocados. Se dice de Charles Darwin que cada vez que encontraba un hecho que parecía ir en contra de su teoría de la evolución, lo ponía inmediatamente por escrito porque no confiaba en su memoria para retenerlo. El vivir de una manera consciente implica una primera lealtad hacia la verdad, y no a darse siempre la razón. Todos nosotros nos equivocamos alguna vez, todos cometemos errores, pero si hemos vinculado nuestra autoestima o nuestra pseudoautoestima a estar por encima del error, o si nos hemos apegado en exceso a nuestras posiciones, estamos obligados a retraer la conciencia en una autoprotección impropia. El encontrar humillante admitir un error es un signo seguro de deficiente autoestima. Intentar siempre ampliar la conciencia, un compromiso en aprender, por lo tanto, un compromiso con el crecimiento como forma de vida. En la segunda mitad del siglo XIX, el director de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos anunció: "Se ha inventado todo lo importante que puede inventarse". Este fue el punto de vista dominante durante casi toda la historia de la humanidad. Hasta fecha muy reciente, a lo largo de los centenares de milenios en que el Homo sapiens ha habitado en el planeta, las personas han concebido la existencia como un proceso esencialmente invariable. Creían que ya se tenía todo el conocimiento posible para los humanos. La idea de vida humana como un proceso de tránsito del conocimiento a conocimientos nuevos, de un descubrimiento a otro, y más aún,
De la rápida sucesión de un hito científico y tecnológico tras otro a una velocidad desorientadora tiene solo una mínima antigüedad, medida en el tiempo de la evolución. En comparación con todos los siglos que nos preceden, vivimos en una época en que la totalidad del conocimiento humano se duplica aproximadamente cada 10 años. Solo un compromiso de aprender durante toda la vida puede permitirnos mantenernos adaptados a nuestro mundo. Quienes creen que han reflexionado lo suficiente y aprendido lo suficiente, se encuentran en una trayectoria descendente de inconsciencia cada vez mayor. Un simple ejemplo es la resistencia de muchas personas a familiarizarse con las computadoras. Recuerdo a un vicepresidente de una empresa de cambio y bolsa que me dijo: haber tenido que aprender a utilizar un ordenador fue devastador para mi autoestima. Yo no quería aprender. Pero no tuve elección, era necesario. Pero, ¿qué batalla? Encontrar humillante admitir un error es un signo seguro de deficiente autoestima. Interesarse por comprender el mundo que nos rodea. A todos nosotros nos afecta, quizá más de lo que podemos conocer, el mundo en que vivimos tanto a nivel físico, cultural, social, económico como político. El entorno físico tiene consecuencias para nuestra salud. El entorno cultural afecta a nuestras actitudes, valores y al placer que obtenemos, o no obtenemos, en lo que vemos, oímos y leemos. El entorno social puede tener una influencia en la serenidad o agitación de nuestra vida. Los factores económicos afectan a nuestro nivel de vida. Los factores políticos afectan al nivel de nuestra libertad y a la medida de nuestro control de nuestras vidas. Algunos añadirían a esta lista de los elementos importantes de nuestro contexto la dimensión cósmica, religiosa o espiritual, se interprete como se interprete esas palabras. En cualquier caso, esta lista es sin duda una simplificación excesiva y se ofrece únicamente para apuntar en una dirección. El permanecer inconsciente ante estas fuerzas, imaginar que actuamos en el vacío, es verdaderamente vivir como un sonámbulo. El vivir conscientemente supone un deseo de comprender nuestro contexto global. Obviamente una persona de gran inteligencia con una disposición filosófica puede llevar más lejos este interés que una persona de intelecto más limitado. Pero incluso entre personas de facultades modestas podemos encontrar diferencias en el nivel de interés en relación a estos asuntos. Diferencias de curiosidad, reflexión, conciencia en que hay algo acerca de lo cual pensar. Y una vez más, como no somos ni omniscientes ni infalibles, lo que tiene más importancia son nuestras intenciones y su expresión en nuestros actos. Interesarse por conocer no solo la realidad exterior sino también la realidad interior, la realidad de mis necesidades, sentimientos, aspiraciones y motivos. De manera que no sea un extraño o un misterio para mí mismo. En el curso de mi trabajo como psicoterapeuta he conocido a muchas personas que están orgullosas de su conocimiento del universo. Desde la física a la filosofía política, a la estética o a la información más reciente sobre Saturno o a las enseñanzas de budismo zen y que sin embargo, están ciegas a la acción del universo privado en su interior. El penoso carácter de su vida personal es un monumento a la magnitud de su inconsciencia relativa al mundo interior de sí mismos. Niegan y desmienten sus necesidades, racionalizan sus emociones, intelectualizan o espiritualizan su conducta. Pasando de una relación insatisfactoria a otra o permaneciendo toda la vida en la misma sin hacer nada práctico por mejorarla. No vivo de manera consciente si mi conciencia la utilizo para todo excepto para comprenderme a mí mismo. En ocasiones nuestros esfuerzos de autoexamen tropiezan con un impas para cuya superación necesitamos la ayuda de un guía, maestro o psicoterapeuta. Mi centro de interés está aquí, una vez más, en una intención subyacente, en una orientación. El interés por conocer el mundo interior de necesidades, sentimientos, motivos, procesos mentales. ¿En contraste con qué? Con esa condición de extrañamiento para uno mismo y alienación de sí mismo que en diversos grados es la condición de la mayoría de las personas. Escribí sobre ese tema en The Sun South. Esta intención o preocupación se evidencia en preguntas tan simples como las siguientes.
¿Sé lo que estoy sintiendo en un momento dado? ¿Reconozco los impulsos de los que derivan mis actos? ¿Percibo si mis sentimientos y acciones son congruentes? ¿Conozco qué necesidades o deseos puedo estar intentando satisfacer? ¿Sé lo que quiero realmente en un encuentro particular con otra persona, no lo que pienso que debería querer? ¿Conozco cuál es el objeto de mi vida? ¿Estoy aceptando de manera acrítica de los demás el programa que estoy viviendo o bien es genuinamente objeto de mi propia elección? ¿Sé lo que estoy haciendo cuando me gusto especialmente a mí mismo y lo que estoy haciendo cuando no? Este es el tipo de preguntas que supone un autoexamen. ¿Sé lo que estoy haciendo cuando me gusto especialmente a mí mismo y lo que estoy haciendo cuando no? Esto es algo totalmente diferente a una preocupación obsesiva por uno mismo. Ni siquiera deseo hablar acerca de introspección en este contexto, porque sugiere algo mucho más técnico y alejado de la experiencia normal. Prefiero hablar sobre el arte de percibir. Percibir los sentimientos de mi cuerpo. Percibir mis emociones durante un encuentro con alguien. Percibir las pautas de mi conducta que pueden no servirme. Percibir lo que me excita y lo que me agota. Percibir si mi voz interior es verdaderamente la mía o pertenece a alguien más, quizás a mi madre. Para percibir tengo que estar interesado. Tengo que considerar valiosa esta práctica. Tengo que creer que es valioso conocerme a mí mismo. Puedo tener que estar dispuesto a considerar hechos molestos. Tengo que convencerme de que, a largo plazo, es más lo que gano con la conciencia que con la inconsciencia. ¿Por qué necesitamos percibir los sentimientos corporales? Por citar tan solo una de las muchas posibilidades, esto sería muy útil para una persona impulsiva que prefiriese evitar un ataque de corazón y beneficiarse de los primeros signos del estrés. ¿Por qué necesitamos percibir nuestras emociones durante un encuentro con alguien? Para mejor comprender nuestras acciones y reacciones. ¿Por qué tenemos que percibir nuestras pautas de conducta? Para conocer qué acciones producen los resultados deseados y cuáles no, y descubrir qué pautas se han de cambiar. ¿Por qué tenemos que percibir lo que es excitante y lo que es agotador? Para hacer más de lo primero y menos de lo último, una corrección que en modo alguno tiene lugar de forma automática o instintiva. ¿Por qué merecen la pena nuestros esfuerzos por identificar las diferentes voces que nos hablan desde dentro? Para reconocer las influencias ajenas con programas de vida ajenos. Por ejemplo, la voz de un padre o de una autoridad religiosa. Para aprender a distinguir nuestra propia voz de todas las demás, para llevar nuestra vida como seres humanos autónomos. Preocuparme de ser consciente de los valores que me mueven y guían, así como de su raíz. De forma que no esté gobernado por valores que he adoptado de manera irracional, o he aceptado acríticamente de los demás. Este punto está muy vinculado con el anterior. Una de las formas que asume la inconsciencia es el olvido de los valores que guían nuestras acciones e incluso la indiferencia a esta cuestión. Todos nosotros sacamos en ocasiones conclusiones erróneas o irracionales de nuestra experiencia sobre cuya base podemos formar valores perjudiciales para nuestro bienestar. Todos nosotros absorbemos valores del mundo que nos rodea, de la familia, los amigos y la cultura, y estos valores no son necesariamente racionales. O van en favor de nuestros intereses verdaderos, a menudo no son así. Un joven que ve muchos ejemplos de falta de sinceridad y de hipocresía mientras crece, puede llegar a la conclusión de que, así es como opera el mundo, debo adaptarme a él. Y en consecuencia puede valorar negativamente la sinceridad y la integridad. La valía personal de un hombre puede estar asociado con pagar la renta. La valía personal de una mujer puede estar asociada con el estatus del hombre con quien se casa. Estos valores subvierten una autoestima sana y casi inevitablemente producen el extrañamiento de uno mismo y decisiones trágicas en la vida. Por eso, el vivir conscientemente supone reflexionar y ponderar a la luz de la razón y de la experiencia personal los valores que determinan nuestras metas y propósitos. Nota sobre las adicciones. En los problemas de adicción se aprecia claramente una evitación de la conciencia.
Podemos volvernos adictos al alcohol, las drogas, las relaciones destructivas y más. La intención implícita es siempre mejorar la ansiedad y el dolor, rehuir la conciencia de nuestros sentimientos íntimos de impotencia y sufrimiento. Aquello a lo que nos hacemos adictos son tranquilizantes y cosas que calman el dolor. Con ello no se extinguen la ansiedad y el dolor, sino que meramente se vuelven menos conscientes. Como inevitablemente resurgen con una intensidad aún mayor, son necesarias dosis de cada vez mayores para mantener contenida la conciencia. La autodestrucción es un acto que como mejor se lleva a cabo, es en la oscuridad. Cuando nos volvemos adictos a los estimulantes, estamos evitando el agotamiento o la depresión que pretendemos enmascarar. Si lo que sea lo que implica un caso particular, lo que siempre hay es una evitación de la conciencia. En ocasiones lo que se evita son las implicaciones de un estilo de vida para cuyo mantenimiento son necesarios estimulantes. Para el adicto el enemigo es la conciencia. Si tengo razones para saber que el alcohol es peligroso para mí, y sin embargo bebo, primero tengo que apagar la luz de la conciencia. Si sé que la cocaína me ha costado mis 3 últimos empleos, y sin embargo opto por tomarla. Primero debo poner en blanco mi conocimiento, debo negarme a ver lo que veo y a saber lo que sé. Si reconozco que estoy en una relación destructiva para mi dignidad, tóxica para mi autoestima y peligrosa para mi bienestar físico, y aún así opto por permanecer en ella, primero tengo que acallar la voz de la razón, aturdir mi cerebro y volverme funcionalmente estúpido. La autodestrucción es un acto que como mejor se lleva a cabo es en la oscuridad. Un ejemplo personal. Todos nosotros podemos mirar retrospectivamente a nuestra vida y pensar en las ocasiones en que no dedicamos a alguna preocupación la conciencia necesaria. Nos decimos a nosotros mismos: si lo hubiera pensado más. Si no hubiese sido tan impulsivo. Si hubiese averiguado los hechos de manera más cuidadosa. Si hubiese previsto un poco mejor las cosas. Recuerdo mi primer matrimonio, cuando tenía 22 años de edad. Recuerdo todos los signos, aparte de nuestra juventud, de que estábamos cometiendo un error. Los numerosos conflictos entre nosotros. La incompatibilidad de algunos de nuestros valores. La manera en que, en lo sustancial, no éramos el uno para el otro. ¿Por qué, pues, nos casamos? Por nuestro común compromiso en determinadas ideas e ideales. Por atracción sexual. Porque yo quería desesperadamente tener a una mujer en mi vida. Porque ella fue la primera persona de la cual no me sentí enajenado y no tenía confianza en que pudiera surgir otra. Porque imaginé ingenuamente que el matrimonio podía resolver todos los problemas entre nosotros. Sin duda había razones. Con todo, si alguien me hubiese dicho, o si de algún modo yo me hubiese dicho a mí mismo: si aportases un mayor nivel de conciencia a tu relación con Barbara, y lo hicieses constantemente, un día tras otro, ¿qué supones que sucedería? Tengo que preguntarme qué podría haber tenido que afrontar y dominar. Para una mente receptiva una pregunta tan simple como provocadora puede tener una potencia asombrosa. El hecho es que no examiné ni los sentimientos que me llevaban al matrimonio ni los sentimientos que señalaban peligro. No me enfrenté a preguntas lógicas y obvias. ¿Por qué casarnos ahora? ¿Por qué no esperar hasta que se resuelvan las diferencias entre nosotros? Y por no haber hecho esto mi autoestima sufrió una sutil herida. Alguna parte de mí sabía que estaba evitando la conciencia. Aunque habrían de pasar muchos años hasta comprenderlo plenamente. Hay un ejercicio que yo presento hoy a mis clientes de terapia que desearía haber practicado entonces. El curso de mi vida durante la década siguiente más o menos habría sido diferente. Más adelante presento este ejercicio y otros semejantes, pero por el momento quiero decir algo. Si durante 2 semanas me hubiese sentado cada mañana en mi despacho y hubiese escrito la siguiente frase incompleta en mi cuaderno. Si aporto un mayor nivel de conciencia a mi relación con Barbara, y entonces hubiese escrito de 6 a 10 finales lo más rápidamente posible.
Sin ensayos, censuras, planificación o pensamiento, habría cobrado cada vez más conciencia. Tenido más claridad y conocido el carácter inevitable de todas las profundas reservas que tenía sobre esta relación así como de mi proceso de evitación y negación. He ofrecido este ejercicio a clientes que están confusos o tienen conflictos sobre alguna relación y casi siempre el resultado es una aclaración importante. En ocasiones la relación mejora radicalmente, en ocasiones termina. Si hubiese sabido utilizar esta técnica, habría tenido que afrontar el hecho de que me impulsaba más la soledad que la admiración. Si Barbara hubiese llevado a cabo un ejercicio similar, se habría dado cuenta de que no era más racional que yo en lo que nos disponíamos a hacer. Ahora solo puedo hacer especulaciones sobre si hubiésemos tenido el valor y la sabiduría para permanecer a este superior nivel de conciencia. El que uno se despierte en una ocasión no garantiza que vaya a permanecer despierto. Sin embargo, a juzgar por la experiencia de mis clientes, nos hubiera sido extraordinariamente difícil persistir ciegamente en nuestro camino. Porque ya no habríamos estado ciegos, y el abrir una puerta despeja el camino para abrir luego otra y otra. La conciencia y el cuerpo. Fue mérito de Wilhelm Reich introducir el cuerpo en la psicoterapia, en otras palabras. Hacer a los clínicos conscientes de que cuando están bloqueadas y reprimidas las emociones y sentimientos, el proceso de implementación es físico. La respiración está contenida y los músculos contraídos. Cuando esto sucede una y otra vez, los bloqueos pasan a formar parte de la estructura del cuerpo, la armazón del cuerpo, en expresión de Wilhelm Reich, y se somatiza lo que empezó siendo psicológico. La respiración puede ser débil de manera tan habitual y estar tan poco contraídos los músculos que el flujo de sentimientos está obstruido y la conciencia mermada en consecuencia. Cuando el terapeuta orgánico actúa para despejar la respiración y abrir las áreas de contracción muscular, la persona siente más y está más consciente. La labor sobre el organismo puede liberar un bloqueo de conciencia. Esto vale para todas las escuelas de trabajo sobre el organismo que han ido más allá de Reich a una comprensión más avanzada de la interacción entre la psique y el soma. El liberar el organismo contribuye a liberar la mente. A comienzos de los años 70 participé en un programa de Ralphing, que toma su nombre de su fundadora Ada Rolf, conocido en términos formales como interacción estructural. Este proceso consiste en un masaje profundo y manipulación de los haces musculares para realinear el cuerpo en una relación más adecuada con la gravedad. Para corregir los desequilibrios provocados por las contracciones musculares y abrir las áreas de sentimientos y energías bloqueados. Me fascinó la respuesta de mis clientes. Muchos afirmaron experimentar cambios, semana tras semana. Yo me volví cada vez más sensible y perceptivo en mi trabajo. A medida que mi cuerpo parecía abrírseme y volverse de algún modo más accesible, constaté que podía leer con mayor pericia el cuerpo de los demás. Veía cómo se sentaba, ponía en pie o movía un cliente y al instante sabía mucho sobre su vida interior. Espontáneamente desarrollé un nivel de conciencia superior en mi trabajo mediante un proceso que comenzó con una mayor conciencia de mi propio cuerpo. Cuando comuniqué estos hallazgos entusiasmado a la persona que dirigía mi Ralphing, me dijo que no todos tenían esa experiencia y que no era resultado solo del Ralphing, sino también del alto nivel de conciencia con el que había participado en el proceso. Es como la psicoterapia, dijo, los clientes que aportan un alto nivel de conciencia a esta labor rinden mejor que los clientes más pasivos, que no hacen más que permanecer pasivos a la expectativa y confiar en que el terapeuta lo haga todo. Lo que quiero decir es que si nos ponemos por meta actuar con un alto nivel de conciencia, un cuerpo blindado contra los sentimientos constituye un serio obstáculo. La conclusión de frases para facilitar el arte de vivir. De manera consciente, la labor de completar frases es un instrumento engañosamente simple pero extraordinariamente poderoso para elevar la comprensión de uno mismo, la autoestima y la eficacia personal. Se basa en la premisa de que todos nosotros tenemos más conocimiento del que normalmente somos conscientes, más sabiduría de la que utilizamos, un mayor potencial del que mostramos en nuestro comportamiento.
El completar frases es un instrumento para acceder y activar estos recursos ocultos. El ejercicio de completar frases puede utilizarse de muchas maneras. Aquí voy a describir una manera que considero especialmente eficaz. En esencia, este procedimiento consiste en escribir una frase incompleta, un principio de oración y empezar a agregar diferentes terminaciones, con el único requisito de que cada final complete gramaticalmente la oración. Deseamos como mínimo 6 terminaciones. Debe trabajarse lo más rápidamente posible, sin pausas para pensar, inventar si nos quedamos helados, sin preocuparnos de si un final particular es verdadero, razonable o significativo. Cualquier terminación vale, lo único que hay que hacer es dejarlas fluir. Cuando se completan las frases de este modo, trabajamos con un cuaderno, una máquina de escribir o un ordenador. Una alternativa aceptable es completar las frases grabándolas, completándolas cada vez con un final diferente. Posteriormente se reproduce lo dictado para reflexionar sobre ello. La labor de completar frases puede utilizarse para fines muy diferentes. En este audiolibro examinaremos algunos de ellos. Por ahora centrémonos en esta cuestión. ¿Cómo podemos utilizar esta técnica para facilitar el proceso de aprender a vivir de manera más consciente? Un ejercicio. Puede hacerse mentalmente, tomar nota o grabarlo. A continuación, y lo más rápidamente posible, sin hacer ninguna pausa para reflexionar, se escriben tantos finales para esa oración como se pueda en 2 o 3 minutos. Nunca menos de 6 finales, hasta 10. No se preocupe si sus terminaciones son literalmente verdaderas, tienen sentido o son profundas. Escriba cualquier cosa, pero escriba algo. Completar 6 a 10 finales para esta oración. Vivir de manera consciente significa para mí. A continuación, para la siguiente oración. Si aporto un poco más de conciencia a mis actividades de hoy. ¿Pero por qué solo un poco? Para avanzar de a pequeños pasos, sin atemorizarnos. Además, la mayoría de las veces un poco es muchísimo. A continuación. Si presto más atención hoy a mi manera de relacionarme con las personas. Si aporto un poco más de conciencia a mis relaciones más importantes. Si aporto un poco más de conciencia a, por ejemplo, su relación con alguien, o un obstáculo que tiene en el trabajo, o sus sentimientos de ansiedad o depresión. Cuando reflexiono sobre cómo me sentiría si viviese de manera más consciente. Cuando reflexiono sobre lo que sucede cuando aporto un poco más de conciencia a mis actividades. Cuando reflexiono sobre lo que sucede cuando aporto un poco más de conciencia a mis relaciones más importantes. Cuando reflexiono sobre lo que sucede cuando aporto un poco más de conciencia a. Con la práctica constante surgirán inevitablemente finales nuevos. ¿Está usted cargando de energía toda su psique para que trabaje por usted? Vuelva a leer lo que ha escrito durante la semana. Escriba un mínimo de 6 terminaciones a este tronco de frase. Si es verdad, cualquiera de las cosas que he escrito esta semana sería útil que. Al realizar esta labor, lo ideal es vaciar nuestra mente de todas las expectativas relativas a lo que sucederá o a lo que se supone que va a suceder. No imponga exigencia alguna a la situación. Intente vaciar su mente de expectativas. Realice el ejercicio, dedíquese a sus actividades cotidianas y simplemente perciba las diferencias en su manera de sentirse o de comportarse. Constatará que ha puesto en movimiento fuerzas que hacen que sea prácticamente imposible dejar de actuar de manera más consciente. Una sesión normal no debería durar más de 10 minutos. Si dura mucho más, está pensando, ensayando, calculando, demasiado. Esta técnica puede considerarse un procedimiento de aprender a dirigir nuestra atención en términos más generales, a gestionar las actividades espontáneas de la mente. Hay una disciplina para mantener una buena autoestima. Y la base es la disciplina de la propia conciencia. Esto es lo que esta técnica pretende facilitar y apoyar. Una vez que ha trabajado con los troncos de frases citados durante, por ejemplo,
2 semanas, adquirirá una idea de cómo funciona el procedimiento. Entonces puede empezar a utilizar otras oraciones que le ayuden a elevar su conciencia en relación a cuestiones de interés particular. Por ejemplo, si aporto un poco más de conciencia cuando estoy mentalmente activo y cuando estoy mentalmente pasivo, puedo ver que si aporto un poco más de conciencia a mi relación con, si aporto un poco más de conciencia a mis inseguridades, si aporto un poco más de conciencia a mi depresión, si aporto un poco más de conciencia a mi preocupación por, si aporto un poco más de conciencia a mis impulsos de evitar los hechos desagradables, si aporto un poco más de conciencia a mis necesidades y deseos, si aporto un poco más de conciencia a mis valores y metas más profundos, si aporto un poco más de conciencia a mis emociones, si aporto un poco más de conciencia a mis prioridades, si aporto un poco más de conciencia a la manera en que a veces me empeño en la mía, si aporto un poco más de conciencia al resultado de mis acciones, si aporto un poco más de conciencia a la manera en que en ocasiones hago difícil que las personas me den lo que deseo. Algunos troncos de oración orientados a la profesión. Si aporto un poco más de conciencia a lo que mi trabajo me exige. Si aporto un poco más de conciencia a lo que se acerca de cómo se comporta un directivo eficaz. Si aporto un poco más de conciencia a lo que sé sobre cómo vender. Si aporto un poco más de conciencia a lo que sé sobre la forma correcta de delegar. Algunos troncos de oración para analizar la resistencia. Si me imagino aportando más conciencia a mi vida. Lo que me asusta de ser más consciente puede ser. Si aporto un poco más de conciencia a mi miedo a actuar de manera más consciente. Creo que esto basta para dejar claro que las posibilidades son casi inagotables. Además de mi práctica psicoterapéutica, utilizo semanalmente grupos estables de autoestima en los que continuamente se comprueban muchas de las estrategias para la edificación de la autoestima. Las tareas para casa que utilizan ejercicios como los citados han mostrado ser de gran utilidad para generar de manera tranquila y suave posibilidades de cambio. Nadie ha realizado nunca este ejercicio de conciencia particular durante 1 o 2 meses sin comunicar y dar signos de haber actuado a un nivel de conciencia superior en su vida cotidiana. El ejercicio es una inyección de adrenalina a la psique. Un reto. El vivir de manera consciente es tanto una práctica como una actitud mental, una orientación hacia la vida. Sin duda se dispone a lo largo de un continuo. Nadie vive de manera totalmente inconsciente. Nadie es incapaz de expandir su conciencia. Si reflexionamos sobre el particular, constataremos que tendemos a ser más conscientes en algunas áreas de nuestra vida que en otras. He trabajado con atletas y bailarines que tienen una refinada conciencia de los más leves matices de su organismo en lo que respecta a nervios, músculos y flujo de sangre. Y que sin embargo son poco conscientes del significado de muchas de sus emociones. Todos conocemos a personas muy conscientes en el ámbito del trabajo y que son una catástrofe de inconsciencia en sus relaciones personales. Tendemos a ser más conscientes en algunos ámbitos de nuestra vida que en otros. Normalmente son bastante obvias las maneras en que conocemos qué ámbito de nuestra vida necesita más conciencia. Fijémonos en el ámbito en que nuestra vida funciona de manera menos satisfactoria. Constatamos dónde están los males y frustraciones. Observamos dónde nos sentimos menos eficaces. Si estamos dispuestos a ser sinceros, esta no es una tarea difícil. Algunos de nosotros podemos necesitar aportar más conciencia al ámbito de nuestras necesidades materiales básicas. Otros necesitan una mayor atención a las relaciones. Otros precisan atender más al desarrollo intelectual. Otros precisan examinar las posibilidades no exploradas de creatividad y realización. Otros precisan más atención al crecimiento espiritual. El determinar qué necesidad tiene carácter prioritario está en función de dónde nos encontramos en nuestra evolución general y también de nuestras circunstancias objetivas. El contexto determina el curso más idóneo.
Supongamos que, al meditar sobre el material de este capítulo, identificas los ámbitos de su vida en los que estás sumamente consciente y también los ámbitos en los que tienes menos conciencia. El paso siguiente consiste en reflexionar sobre lo que parece dificultar una situación de atención mental de alto nivel en los ámbitos problemáticos. Los ejercicios de completar frases pueden ser de utilidad. Por ejemplo, lo que aquí me hace difícil permanecer totalmente consciente es. Escribe de 6 a 10 finales con la mayor rapidez posible. Luego ensaye con esto. Lo bueno que aquí tiene no ser totalmente consciente es. A continuación ensaye con lo siguiente. Si fuese aquí más consciente. A continuación. Si experimentase un aumento de conciencia de un poco más en este ámbito. Recuerde el principio de ir avanzando paso a paso. Ahora, antes de comprobar el rendimiento de estos ejercicios de completar frases, puede encontrar estimulante considerar las siguientes preguntas. Si opta por ser más consciente en el trabajo, ¿qué haría de manera diferente? Si opta por ser más consciente en sus relaciones más importantes, ¿qué haría de manera diferente? Si opta por prestar más atención a su forma de relacionarse con la gente, socios, empleados, clientes, cónyuge, hijos o amigos, ¿qué haría usted de manera diferente? Si siente temor o está reacio a ampliar la conciencia en cualquiera de estos ámbitos, ¿cuáles son las negativas imaginarias que está evitando? Si, sin reprochárselo a sí mismo, aporta más conciencia a sus miedos o resistencia, ¿qué sentiría usted? Si desease sentirse más vigoroso y eficaz en los ámbitos en que ha tenido menos conciencia de la necesaria, ¿qué estaría dispuesto a hacer? La práctica de vivir de manera consciente es el primer pilar de la autoestima. Fin de los capítulos 5 y 6 de la segunda parte de Nathaniel Branden, Los 6 pilares de la autoestima, en Audiolibros de Abundancia. Gracias por escuchar este audiolibro, espero que te haya gustado y te haya sido útil. Recomiendo escuchar el audio varias veces para absorber todo su contenido. Para más audiolibros visita el canal de YouTube, Audiolibros de Abundancia. Suscríbete para más contenido actualizado. Si quieres expresar algo, por favor deja un comentario. Si te gustó, por favor dale un like. Gracias.